Hola, mi nombre es Samantha Mi nombre es Víctor Gallardo. y hoy les vamos a explicar el procedimiento que hicimos para resolver los ejercicios correspondientes al prelaboratorio 3. Bueno, primero tenemos este ejercicio donde nos piden simplificar al máximo esta expresión que vemos en pantalla. La pudimos simplificar mediante el uso de la álgebra booleana y de los teoremas de De Morgan. Por ejemplo, que el producto de los negados es la sumatoria de las entradas todas negadas. Acá se puede observar que la solución de nuestra función nos dio x negada más z, por lo que podemos observar en la tabla de la verdad nuestra función, nuestra salida va a ser alta cuando la x sea cero o la z sea uno, ya que de acuerdo a la álgebra booleana, uno más cualquier cosa nos da como resultado un uno. Entonces, si la z es uno, nos queda uno más cualquier cosa, el resultado es uno. Y si la x es cero, negada va a ser uno. Entonces, uno más cualquier cosa es uno, por lo que la salida es alta. Ok, ahora vamos por el segundo ejercicio, donde tuvimos que aplicar a unas cuantas reglas o teoremas de booleanos. Por ejemplo, en el primer caso, se nos cancelan los negados y luego aplicamos el negado del producto, que es el negado de la suma. Luego entonces volvemos a hacer esa misma aplicación, pero para el caso contrario, sumando dos entradas negadas que nos da el producto de las entradas negadas. Y luego aplicamos al final, en la tercera línea, la suma de una compuerta más esa misma negada que nos da uno y nos queda entonces y negado más z. Por acá a la izquierda pueden ver el resultado en la tabla de la verdad. Si colocamos en y y z los valores de entradas, por ejemplo, 0, 0, si y es 0, nuestro negado, el negado de y sería 1, por lo que 0 más 1 es 1 y es una salida alta. Lo mismo ocurre para el caso en el que tenemos a y como un valor de 1 y a z como un valor de 0. Si negamos el valor de 1 de y, nos da 0. Entonces 0 más 0 resultaría en 0, que sería conocido como un valor bajo. En la segunda parte del prelaboratorio nos dan la tabla de la verdad de una función y nos piden simplificarla haciendo uso de los mapas de Carnot. Los mapas de Carnot son una expresión, o bueno, más bien una herramienta que nos sirven para simplificar al máximo una función dada su tabla de la verdad. Entonces, ¿en qué consiste? Nosotros podemos agrupar en grupos de uno o de cero. Si agrupamos grupos de cero, nosotros lo estamos haciendo en la forma de productos de la suma. Si agrupamos en grupos de uno, nosotros estaríamos agrupando en forma de suma de productos. En un primer caso, nosotros los agrupamos en forma de suma de productos, es decir, agrupamos uno. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? Como podemos observar, nosotros debemos estar pendientes del valor que tenga la entrada en el uno que estamos encerrando. Por ejemplo, en el uno que está encerrado de color azul, podemos ver que la X tiene de valor uno, la Y tiene de valor cero y la Z tiene de valor cero. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar esas entradas. Las que estén en uno van a ser ellas mismas y las que estén en cero van a salir como negadas. Entonces, dicho eso, la que está encerrada de color uno va a ser X por Y negada por Z. La que está de color rojo va a ser X negada por Y por Z. Y la que está de color amarillo va a ser X por Y por Z negado. La función total de salida va a ser la sumatoria de, de esos productos. En este mismo caso nos piden entonces también el producto de suma. Como ven acá, los números que aparecen en pantalla vienen directamente de la tabla de la verdad. En el caso en el que tenemos, por ejemplo, en x0 y yz0, que es el primer cuadro que aparece en pantalla, la función nos arroja 0. Por eso es que aquí en la pantalla tenemos un 0. Lo mismo aplica para los otros casos. En el caso contrario de la suma de productos, aquí vamos a agrupar la cantidad de ceros. Sabemos que en los mapas de Karnaugh podemos agrupar de grupos de 1, 2, 4 o 8. En este caso, como viene en la siguiente lámina, vemos que agrupamos entonces el color rojo, azul, morado y amarillo.
de esta forma para poder simplificar. Entonces, en este caso, el producto de suma, de nuevo, comparando con el caso contrario que acabamos de ver, nuestros ceros van a representar nuestra compuerta normal, por así decirlo. Cuando está en 1, nuestra compuerta va a estar negada. Entonces, resolviendo el caso del color azul, vemos que nuestra x se encuentra en 1. La respuesta tendríamos x negado. Y se suman porque estamos en producto de suma. En la parte de arriba vemos que nuestra y también está en un 1, lo que representa una y negada. Y la sumamos también con la z, que está también representando una z negada. Y por último, bueno, como estamos haciendo producto de suma, al final aparece en el producto de las sumas que ya acabamos de calcular. Ahora vamos por el ejercicio 2, en el que vamos a aplicar el mismo procedimiento que hicimos en el primer ejercicio, tanto en suma de productos como en producto de suma. Ahora empezaremos con suma de productos nuevamente. Como ven acá, entonces comenzamos a agrupar los grupos de 1 y agrupamos en grupos de 2 convenientemente para poder simplificar el circuito. En este caso, en el producto de suma, sabemos que nuestro 1 representa la entrada de nuestro circuito normal, mientras que el 0 representa la entrada del circuito de negada. Entonces, por acá vemos entonces en el círculo azul, tenemos X, pero X aparece con un 0. Entonces, en nuestro resultado va a salir X negada. En el caso de Y y Z, vemos que en Y, en la parte de arriba, tiene una combinación de 0 y 1. En las combinaciones de 0 y 1 o 1 y 0, ya sabemos que eso se elimina. Y por último tenemos la Z, que tenemos combinación de unos, y nos queda la Z sin negar. Y como es suma de productos, entonces sumamos la multiplicación que acabamos de realizar. Acá estamos con el mismo ejercicio, pero esta vez lo vamos a resolver por el producto de la suma. Como ya sabemos del ejercicio anterior, esta vez vamos a agrupar por ceros. Entonces, los que tengan cero en la entrada, esta vez van a salir como ellos mismos, y las entradas que tengan un 1 van a salir negadas. Entonces, por ejemplo, en el grupo de ceros azul que tenemos la X en 1. Al hacer el producto del 0 y el 1 de la Y se me cancelan, y me queda la Z en 1 también. Por lo tanto, la salida que voy a tener de ese grupo de ceros encerrado en azul va a ser X negado más Z negado. La salida total de la función va a ser el producto de esas sumas. Entonces me quedaría lo que vemos en pantalla, X negado más Z negado por Y más Z. Por último, entonces tenemos este circuito presente en la pantalla donde tenemos tres entradas específicas X, Y, Z. Luego, al realizar el análisis del circuito, nuestras entradas pasan por las compuertas NOT, AND y OR, quedando entonces el resultado que aparece al final en verde. Luego, para hacer el procedimiento un poco más sencillo, decidimos simplificar el resultado de la salida aplicando los teoremas booleanos eh, y las leyes de Morgan. Y al final, entonces, con la respuesta que nos quedó, que es la que sale aquí abajo, realizamos nuestra tabla de la verdad, en donde, según los valores que presentamos en pantalla, tenemos entonces a la salida estos siguientes números, que son los que vamos a representar ahora en compuertas tipo NAND y NOR. Acá tenemos la equivalencia del circuito que vimos anteriormente, pero en compuertas NAND. Se cambian las compuertas NOT por su equivalencia en compuertas NAND. Lo mismo sucede con las compuertas AND y OR. Entonces, como podemos observar, algunas compuertas al ser iguales se simplifican, y el circuito ya simplificado es el que fue montado y se mostrará en la simulación de Tinkercad. Ahora tenemos también el circuito, pero realizado en compuertas tipo NOR. Como dijo mi compañero, también entonces cambiamos las compuertas NOT, AND y OR a sus equivalentes en NOR, como aparece en pantalla en este momento. Simplificamos y nos queda este circuito resultante, que ahora vamos a simular en Tinkercad. Aquí, como podemos ver en pantalla, tenemos la simulación de los circuitos antes mostrados en Tinkercad. En este caso, tenemos la simulación del circuito utilizando compuertas NOR. Como podemos observar, tuvimos que hacer uso de 3 microchips 74HC02, que son los que contienen
las compuertas NOR. Cada uno, si no me equivoco, tiene 4 compuertas NOR. También a la salida colocamos un LED de color rojo y una resistencia de 330 ohmios. Y en la parte de la entrada hacemos uso de un switch de 4 entradas, de las cuales una, que va a ser la número 4, no va a ser utilizada, mientras que la entrada 1 representa la X, la entrada 2 representa la Y y la entrada 3 representa la Z. Y utilizamos resistencias de pull down, que eso en el Tinkercad no se ve reflejado, pero en la vida real, por las cuestiones de las presencias de campos electromagnéticos y todo eso, sí. Entonces, para hacerlo un poco más real, lo colocamos en el Tinkercad. Entonces, allí como podemos observar en la simulación, el LED está apagado, lo que significa que en la salida tenemos un cero. Y si observamos la tabla de la verdad, cuando tenemos las 3 entradas apagadas, es decir, las 3 entradas en cero, la salida del circuito va a ser cero. Sin embargo, si encendemos la Z, es decir, colocamos la Z en 1, el LED enciende ya que la salida pasa a ser 1. Entonces, podemos observar que la simulación está correcta. Ok, ahora vamos entonces con el mismo circuito, pero utilizando compuertas NAND. Aquí tenemos entonces chips diferentes. Tenemos el 74HC00, los cuales contienen en su interior aproximadamente 4 compuertas NAND, que vamos a utilizar entonces para representar la misma tabla de la verdad que mostramos anteriormente. Como ven acá, tenemos el circuito alimentado en su VCC, en cada uno de sus chips, al igual que las tierras, y como dijo mi compañero, las resistencias de pull down, que son necesarias como lo vimos en el laboratorio presencial, para asegurar el correcto funcionamiento de nuestro switch que está aquí utilizado. Entonces, para el primer caso, en el que todas nuestras entradas, tanto X, Y y Z, que son 1 2 y 3, están en bajo, son cero, nuestro LED aparece en cero. Pero para el caso en el que tenemos, viendo la tabla de la verdad correspondiente, el caso en el que tenemos 0 1 1, si ponemos el 2 y el 3 en alto, el LED se enciende. Bueno, muchas gracias por escucharnos hoy.